En esta sesión vamos a hablar acerca de la función pública. Esta es la denominación que recibe en el derecho administrativo el régimen de las relaciones entre el Estado y los trabajadores a su servicio, el personal a su servicio. En general se trata de un derecho cercano al derecho laboral, pero en que se privilegia particularmente la necesidad de la administración del Estado por contar con personal a su servicio. En algunos sistemas este régimen se parece bastante al del derecho del trabajo, como si el funcionario estuviese permanentemente a disposición de un gerente público. Pero en otros sistemas, el cuerpo de funcionarios cobra una vida propia como si se tratase de un repositorio de la experiencia o del saber institucional, y entonces la permanencia en la vinculación de los funcionarios con el Estado es un valor a seguir. En el derecho chileno, la materia se encuentra regulada fundamentalmente a nivel legal. Sin embargo, la Constitución también establece algunas condicionantes que son relevantes. Ante todo, la Constitución asegura a todas las personas la igualdad en el acceso a los cargos públicos. Esto quiere decir que los cargos públicos no son el monopolio ni de una clase, ni de una casta, ni de una familia, ni de un partido político, sino que están abiertos a todo el mundo en condiciones igualitarias, lo cual supone potenciar el factor mérito en el ingreso a los cargos públicos. Además, la Constitución consagra el principio de la carrera funcionaria. El artículo 38 lo menciona explícitamente. La idea de carrera funcionaria es un concepto complejo que está regulado a nivel legal como un sistema integral de regulación del empleo público estructurado sobre la base de principios jerárquicos, profesionales y técnicos, y que tiene por objeto garantizar una serie de principios en sí mismos, como el ingreso, la igualdad en el ingreso a los cargos públicos, la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones. De aquí que la Constitución tiene el sistema institucional chileno manifiesta el compromiso con la idea de la carrera funcionaria, que en sí misma comporta una cierta rigidez por la estabilidad en el empleo que propone. Además, la Constitución contempla derechos fundamentales que son de titularidad de los funcionarios públicos. Algunos de estos derechos fundamentales de los trabajadores en particular son polémicos en relación con la función pública, sobre todo aquellos que admiten expresión colectiva, como la sindicalización o la negociación colectiva. En general, históricamente los funcionarios públicos han sido menos bien tratados que los trabajadores del sector privado en relación con estos derechos. El ordenamiento contempla una serie de excepciones que nos las hace disfrutar plenamente en su integridad de estos derechos. Sin embargo, el derecho internacional está tensionando las cosas de manera que, particularmente algunos instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo, de manera que es posible que en el futuro se produzcan cambios en este plano. El régimen legal propiamente tal se encuentra contenido en distintos cuerpos legales. El más importante de todos ellos, por su tradición y probablemente también por su alcance, porque engloba a todos los trabajadores de la Administración Central del Estado prima facie, es el régimen denominado Estatuto Administrativo, que se encuentra contenido en la Ley 18.834. Sin embargo, hay varios otros regímenes especiales que hay que tomar en consideración, otros estatutos administrativos si se quiere, el que rige, por ejemplo, en el mundo municipal, el que rige para los funcionarios del orden militar o del orden policial y varios otros más. Hay que tomar en consideración, sí, que el concepto de estatuto administrativo designa, según la jurisprudencia de la Contraloría, una serie de cuerpos legales de distinta índole. Incluso el Código del Trabajo, bajo ciertos respecto a aquellos trabajadores que se rigen por él, u otros textos también pueden ser estimados como estatuto administrativo. Esto significa que hay un concepto formal de estatuto administrativo, la ley 18.834 con su ámbito de aplicación específico, pero también un concepto institucional de estatuto administrativo que fundamentalmente facilita el ejercicio de sus misiones fiscalizadoras y de control de legalidad por parte de la Contraloría, que tiene un alcance mucho más amplio. En segundo lugar, hay que analizar las calidades o categorías de los funcionarios públicos. Una pequeña advertencia: las prácticas no se corresponden necesariamente con las definiciones legales. Hoy día hay muchos servidores públicos que no son propiamente funcionarios. Aun cuando la categoría de funcionario no está definida legalmente, puede identificársela más o menos por relación a la idea de cargo público
que es una noción definida formalmente, o bien en la ley o a través de alguna operación administrativa. En otras palabras, un funcionario público es aquel que se encuentra unido con la administración a través de un vínculo de derecho público y sujeto al estatuto, al régimen estatutario. Hay dos grandes calidades de funcionarios públicos. Los funcionarios son de planta o a contrata. Los funcionarios de planta son aquellos que sirven un cargo que está previsto como tal en las plantas de personal. Las plantas son la dotación normal del servicio público predeterminada por la ley. El funcionario de planta es el funcionario público por antonomasia, aquel que se aplican íntegramente las garantías del estatuto administrativo. Es un funcionario que ha ingresado a través de un concurso y es un funcionario que cuenta con estabilidad en el empleo, que se encuentra garantizada a tal punto que no puede ser despedido. El funcionario de planta solo puede ser destituido por motivos disciplinarios en el marco de un procedimiento disciplinario. En contraste, los funcionarios a contrata son aquellos que sirven un cargo de naturaleza suplementaria y transitoria en la administración. La ley permite, en términos generales, que la administración reclute personal suplementario, el que está previsto en su planta, hasta el tope del 20%. Pero es un personal transitorio, un personal que dura en sus funciones hasta el 31 de diciembre de cada año. Ahora bien, hay dos prácticas que hay que tomar en consideración, ¿no? Primero que nada, desde hace varios años a la fecha, las leyes de presupuesto han venido flexibilizando el reclutamiento de personal a contrata y entonces hoy día no hay, en la práctica, digamos, no hay un tope efectivo. Sigue estando vigente el tope del 20% de la ley, pero las leyes de presupuesto los vienen, digamos, derogando singularmente año a año. Y por otro lado, la diferencia entre el personal de planta y el personal de contrata ha tendido a ser neutralizada por la jurisprudencia en aras del principio de protección de la confianza legítima, que tiende a evitar la precarización del personal a contrata. Hoy día no es tan fácil desvincular a un funcionario de contrata. Adicionalmente, es necesario tomar en consideración que los directivos superiores de la administración o del gobierno también no cuentan con o no se les aplica. Adicionalmente, es necesario tomar en consideración las diferencias que rigen respecto de los directivos superiores de la administración o, con mayor razón, del gobierno. Estos no son siempre considerados funcionarios públicos. Para algunos respectos pueden, ser, pueden serlo, ¿no? Los derechos salariales, por ejemplo, no hay ninguna razón para establecer una distinción entre ellos y otros. Pero hay factores diferenciales que son significativos. Desde luego, el ingreso al puesto público puede ser diferente. Muchas veces es selectivo, a veces predominan los factores de confianza política. En algunos casos, el sistema de alta dirección pública prevalece también. La carrera funcionaria no es aplicable a este personal, ¿no? No pueden tener ninguna expectativa ni de progresión en sus puestos, ni tampoco de permanencia más allá del cargo para el cual han sido llamados a servir. Por último, la responsabilidad administrativa no puede aplicarse de manera plena respecto a estos tipos de servidores que con respecto a los funcionarios propiamente tales. Por último, al margen de los funcionarios propiamente tales que acabamos de revisar, es necesario echar un vistazo a aquellos servidores que no son funcionarios. Entre ellos cabe mencionar los que se encuentran contratados mediante contratos de trabajo, sujetos al Código del Trabajo. Esto es más frecuente en las empresas públicas que en la administración propiamente tal, pero también hay algunos servicios que tienen personal de esta naturaleza. Si son funcionarios o no es discutido. La jurisprudencia les extiende algunas obligaciones típicas del régimen funcionarial, pero no siempre. Por otro lado, hay un número importante de servidores públicos que lo son por medio de contratos a honorarios, que son mucho más flexibles todavía que el contrato de trabajo y que la vinculación por medio de la calidad de contrata, ¿no? El régimen jurídico de este funcionariado es el que está previsto en sus respectivos contratos. Salvo algunas excepciones jurisprudenciales, no se consideran en absoluto como funcionarios. Por último, hay que analizar rápidamente el régimen estatutario propiamente tal. Los textos legales sobre las materias que analizamos aquí regulan íntegramente la condición jurídica del funcionario, desde su ingreso, su permanencia o vida funcionaria, hasta su expiración o salida del servicio público. Queremos analizar rápidamente los derechos y obligaciones y las responsabilidades de los funcionarios.
Los derechos son de distintas categorías. Hay algunos que se refieren a la relación entre el funcionario y su empleo propiamente tal. En este plano, las principales singularidades se refieren al principio de la carrera funcionaria, que concierne a los funcionarios de planta. La carrera funcionaria importa, bajo ciertos aspectos, la idea de progresión dentro del servicio desde puestos de menor a mayor responsabilidad, la posibilidad de ascender continuamente entre puestos. De hecho, hay un derecho al ascenso que está previsto para este fin. Además, la administración organiza anualmente unos procedimientos de calificación respecto a todos los funcionarios, el cual también entrega insumos relevantes para determinar el orden interno, digamos, de los distintos agentes. Los derechos pecuniarios importan la percepción de una remuneración. La remuneración viene determinada fundamentalmente por dos factores, el sueldo y las asignaciones. El sueldo se determina por la adscripción del funcionario a un determinado grado o jerarquía dentro del servicio, asumiendo que hay ciertos parámetros igualitarios. La verdad es que hay más de una escala entre los funcionarios públicos del país. Las asignaciones, por su parte, a veces la parte más significativa de la remuneración viene determinada por las asignaciones, son causadas por circunstancias particulares, ¿no? Por ejemplo, por determinadas calidades profesionales de un funcionario. En cuanto a la seguridad social, no hay grandes diferencias entre el régimen común de los funcionarios públicos y el sector privado. Entre el sector público y el sector privado, en otras palabras, no hay mucha diferencia. Los funcionarios públicos obtienen sus pensiones a través del sistema previsional privado, a través de administradoras de fondos de pensiones, y las prestaciones de salud se las otorgan o bien FONASA o bien las instituciones de salud previsional. Sin embargo, hay que pensar que hay reglas especiales para los funcionarios del mundo militar y policial. En cuanto a los deberes funcionarios, estos se explican en general por referencia al principio de probidad administrativa, principio que tiene por objeto hacer manifiesta la prevalencia del interés general por sobre los intereses particulares de los funcionarios o de cualquier otro. Estos deberes funcionarios se traducen en la dedicación exclusiva del funcionario a su empleo, y esto importa el reconocimiento de ciertas incompatibilidades particularmente con otros cargos públicos, ¿no? Ojo que no hay incompatibilidad necesariamente entre un empleo público y la actividad privada del funcionario, siempre que sea efectivamente privada, fuera del horario, sin medios del servicio, y que no, bueno, hay que tener ojo también con que no represente ocasión de conflictos de interés para el funcionario. La obligación de asistencia al empleo se muestra evidentemente en el cumplimiento de una cierta jornada, la cual puede ser excepcionada bajo ciertas circunstancias, más o menos en condiciones con varias diferencias, más o menos en condiciones similares a las del derecho laboral privado. Las obligaciones que derivan propiamente del principio de probidad se traducen hoy día, sobre todo, en la elaboración de ciertas declaraciones de intereses o de patrimonio, a través de las cuales el funcionario, sobre todo en los cargos superiores de la administración, transparenta sus intereses, ¿no? Sus intereses pecuniarios, sus intereses privados. Además, se traduce en cierto principio de objetividad que exige abstenerse frente a casos de conflicto de interés. La observancia de los deberes funcionarios se hace efectiva a través de la responsabilidad administrativa. Los funcionarios están sujetos a varias responsabilidades. Pueden responder políticamente, aquellos que están más expuestos políticamente, penalmente, por cierto, en caso de cometer delitos funcionarios o delitos comunes. Pueden responder civilmente en caso de causar daños, sea a la administración o a privados, y pueden responder, digamos, disciplinariamente por la infracción a sus obligaciones funcionarias. La responsabilidad administrativa se hace efectiva a través de procedimientos disciplinarios y se materializa en medidas disciplinarias. Estas medidas van en orden de menor a mayor gravedad, desde la censura, pasando por la multa, la suspensión, hasta la destitución. La destitución es, por cierto, reservada para los casos de mayor gravedad. Aquí rige probablemente con cada vez más fuerza un principio de proporcionalidad. Los procedimientos disciplinarios están regulados con mucho detalle por los distintos textos normativos. Aquí conviene tener presente solamente las categorías principales del estatuto administrativo. Hay dos grandes tipos de procedimientos que están reservados para
hipótesis de mayor o menor gravedad. La llamamos investigación sumaria o sumario, pero la estructura es más o menos la misma. Algunos son más solemnes que otros. La estructura es previa investigación, se formulan cargos o imputaciones al funcionario público, el cual tiene la posibilidad de elaborar sus descargos, o sea, responder y eventualmente solicitar la apertura de un término probatorio. Tras lo cual, el funcionario instructor del procedimiento elaborará un dictamen que somete al jefe de servicio, a la autoridad con potestad disciplinaria, proponiéndole las medidas a seguir, las medidas disciplinarias a adoptar o la absolución o sobreseimiento del funcionario investigado. Estos procedimientos, como les digo, hay mucha regulación de detalle que es necesario conocer para manejarlo bien. Hay una jurisprudencia nutrida también en relación con esta materia. Son procedimientos que se reputan garantizar el debido proceso, por cierto, entre los intereses del Estado y los intereses de los funcionarios públicos.